Hoy el senador Noroña habla que ya se aprobaron en 20 estados la reforma al Poder Judicial. La mayoría, creo que eran 17 lo que se pide, porque, bueno, en todo el país, como se ganó Morena, la mayoría calificada, pues lo están aprobando rápidamente. Con 17 son suficientes, pero ya el día de hoy son 20. Mañana sesiona la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados para después pasarle el documento al presidente, y al parecer desde el día 14 él ya podría publicarlo, pero él lo quiere publicar el día 15 de septiembre. Pero veamos lo que dice el senador Noroña de su propia voz. Que íbamos a sesionar hasta la semana entrante. De hecho, habíamos solicitado a la Cámara de Diputados autorización para no sesionar por más de 3 días consecutivos, pero el procedimiento para la reforma constitucional, de la reforma al Poder Judicial, requiere de hacer una sesión. Es una formalidad, pero es parte del proceso y lo estamos cuidando absolutamente. Se tiene que hacer una sesión para dar a conocer qué número de congresos estatales han llevado a cabo la aprobación de la reforma. En este caso se necesitan la mitad más uno, 17 de las 32 entidades. La Ciudad de México, si dice ciudad, ahí tenemos que avanzar todavía en la modificación de su estatus para que sea un estado de la República. Y perdón. ¿Qué pasó? No, es que tomé el agua mineral y el gas, ya saben. Entonces, van 18 ya. No es cierto, van 20. Ahí puse ese el título. 20 congresos de los estados. Yo creo que si me prestas uno de tus teléfonos en Twitter, porque publiqué cuáles son y creo que hay que decir cuáles son. Oaxaca fue el primero. Sí, muchas gracias. Para decir de una vez cuáles son, 20 ya. Hay congresos que gobierna. Querétaro, por ejemplo, lo rechazó, que gobierna Acción Nacional, pero hay otros que gobierna la oposición y que están dentro de los que aprobaron ya la reforma al Poder Judicial. Entonces, estoy viendo, no vale la pena ni decir quién, la verdad. Baja California, los pusieron en orden alfabético, no en orden de cómo fueron aprobándose. Venga Meno, felicidades a nuestro flamante presidente, y Manuel Díaz, macho alfa, libertador de blusas, mirada de águila y bellaco y próximo presidente. No, hombre, de eso voy a hacer un comentario, aunque no debemos. Le salió el tiro por la culata a la persona que quería montarse en mi popularidad, pues está montada en mi popularidad, pero así le ha ido. Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Guerrero, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, de Ignacio de la Llave, Yucatán y Zacatecas, en estricto orden alfabético. Aquí tienes, gracias. Son los 20 estados de la República que ya sus congresos locales aprobaron la reforma constitucional al Poder Judicial. No tiene marcha atrás, se ha cuidado el procedimiento. Reitero, mañana a las 2 de la tarde, la Cámara de Senadores, que es la colegisladora, no es la Cámara de origen, dará a conocer formalmente en una sesión convocada ex profeso que hay 20 congresos estatales ya, y por lo tanto hay reforma al Poder Judicial, nada menos que el Día de los Niños Héroes. Vamos a tomar esa formalidad, a realizar esa parte última que nos corresponde. Se envía a la Cámara de Diputados, que es la Cámara de origen. Ellos hacen lo propio, lo envían al Ejecutivo para que emita
el decreto correspondiente, la publicación del decreto correspondiente, que el compañero presidente ha anunciado que lo hará el 15 de septiembre. Nada más y nada menos. Es una reforma importantísima, de enorme relevancia. Dicen que siguen criticando la reforma. Lo que es un hecho es que es el primer lugar del mundo que el pueblo elegirá por su voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, y que por lo tanto rompe con lo que ha sido hasta ahora el monopolio del poder conservador, desde el cual atentaba en todo el mundo contra cualquier gobierno democrático, popular. Las presiones del gobierno de Estados Unidos y los intereses económicos que sigue representando centralmente ese imperio han tenido tres herramientas fundamentales: la presión económica, la búsqueda frente a la preponderancia de los intereses económicos estadounidenses. Por ejemplo, se acaban de cumplir 51 años del golpe de Estado en Chile en contra del presidente constitucional, el primer socialista elegido por el voto universal, secreto y directo de su pueblo, Salvador Allende Gossens. Metía una presión económica. El presidente Nixon decía que tenían que hacer llorar a la economía chilena, paros, inflación, una presión enorme. Nunca le perdonaron haber recuperado el cobre para el pueblo chileno. La principal empresa era norteamericana. Y el cobre para Chile es tan importante como para nosotros. Lo fue Ferrocarriles primero y el petróleo después. Ahora Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es una riqueza muy importante, y Estados Unidos, que puede pagar, no lo quiere, como decía mi abuela, dado y arrempujado, saqueando a los países del mundo, y no solo el gobierno de Estados Unidos, sino de las principales potencias económicas que han hecho de esa su forma de desarrollo, pues la presión económica. Y cuando esa no es suficiente o va acompañada de un golpe de Estado. En Honduras, en este momento, hay una presión enorme sobre la presidenta Xiomara Castro. Ha estado alertando que intentan sublevar las Fuerzas Armadas, que deberían defender los intereses de al gobierno legítimamente constituido. Pues no lo hacen, sino que al contrario. Pancho, señor Noroña, ¿sabe usted dónde será el funeral? Porque seguro bueno, yo espero que no. Acuérdate que el que por otro pide por si aboga. Ni siquiera leí los nombres de quienes pudiera darles, según Pancho, que no lo hace mala intención, pero no, ni siquiera de guasa. No le deseemos la muerte a nadie. Todos pasaremos por ahí, inevitablemente. Pero no, sí está, ahorita comentaré más bien políticamente la situación en que está la oposición, que por cierto anunció que no acudirá a la sesión de mañana, aunque yo tengo otros datos, ya veremos, no adelantemos vísperas. Parece que Acción Nacional es quien no se presentaría. Están en una situación de debacle absoluta, de una crisis política muy severa. Su dirigente, Marco Cortés, ha resultado pues el hermano siamés de Claudio X González. Claudio X González es un inútil, es un pésimo estratega político electoral, pero Claudio Xóchitl González no es político. María Ángela Martínez Peña, un abrazo fuerte, nos llenan de orgullo a los mexicanos, saludos desde Austin, Texas. Y Gabriel Águila, estamos muy orgullosos, fue una N en vez de una M, iba sin acento, de su gran trabajo, no nos equivocamos, al apoyado, querido senador presidente del Senado, Noroña 2030, muy bien. Entonces,
como lo hicieron con el presidente Madero, intrigan, complotan, es un verbo horrible, complotar, así se conjuga, complotan, además lo que significa, hace un complot contra el gobierno legítimamente constituido y traiciona las Fuerzas Armadas al comandante en jefe o a la comandante en jefe y la tiran mediante el uso de las armas que deberían utilizar para defender al gobierno legal y legítimamente constituido, el golpe de Estado que cada vez es visto con más repudio. Y entonces, a fechas recientes han hecho el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, donde se utiliza el Poder Judicial para acusar falsamente, para sancionar falsamente a algún gobernante, lo acusan de corrupción, de vínculos con el narco, le hacen un campañón de juicio, de escarnio público a través de los medios de comunicación, que no son de comunicación, sino son intereses económicos perversos y pervertidos, salvo honrosas excepciones. Albina Guayatla, buenas tardes, señor Gerardo Fernández, le agradezco mucho por su arduo trabajo y estoy muy orgulloso de los logros de mi país. Saludos desde Utah. Le faltó un SO, pero era obvio que era orgulloso. Manuel García, gracias, senador, por su voto. Yo también quiero ser un líder de la cuarta T y seré transformación como ustedes aún a mis 28 años. Muy bien, a mí me da mucho gusto cuando él me dice que quiere lograr llegar a niveles de compromiso como los que yo tengo. Le agradezco mucho, sobre todo cuando son jóvenes. Entonces, el golpe de Estado en nombre de la ley es el poder judicial es básico. José Manuel Cuautle, aquí presente, saludos. Tengo que revisar el teléfono para que dejen de aparecer las notificaciones de todo. Bueno, por lo pronto así nos vamos. Entonces son todos, y a veces todos juntos. A veces es la presión económica, la presión mediática, el poder judicial, las sublevaciones militares, todo cuando llegan a niveles de desesperación absoluta. En Venezuela han intentado todo eso y más. Por poner un ejemplo, en Cuba, ni se diga, ¿no? Ahí no han podido, pero hay muchos lugares donde han podido. Yo donde más conozco es de América Latina, de África, también han sido perversísimos. Ahí Patrice Lumumba, he comentado aquí que hay una tesis de doctorado publicada. ¿Qué editorial es? No me acuerdo, es buenísimo, ni me acuerdo el autor. Es un libro buenísimo sobre Patrice Lumumba, libro, Patricio Lumumba, libro, y ahí verás al autor. Pon libro sobre Patricio Lumumba. Caleb Enigma, muchas gracias. Entonces, mañana a las 2 de la tarde habrá sesión de la Cámara de Senadores para dar a conocer, va a haber ya más